En los proverbios hay una parte donde dice, como son los pensamientos del hombre, Así es. tales sean. O sea, si el enemigo quiere que tú seas de una manera muy diferente a la que Dios quiere que tú seas, o a la que el diseño que Dios tiene contigo determinó que tú ibas a ser, ¿qué el enemigo va a utilizar? ¿Por dónde el enemigo te va a atacar? Por la mente. Así es. Dirán, pero Priscila, ¿cómo yo puedo prevenir los pensamientos negativos que lleguen a mi mente si ellos a mí no me avisan? Ellos no me avisan, ellos agarran y llegan y punto. Edificación para la Ay, persona. No, como usted Bendiciones, bienvenido a nuestro 6º episodio de Creciendo en Cristo. Yo estoy feliz porque quizás hay muchos que tienen varios meses, días, semanas sin verme, pero aquí estoy de vuelta. Mi nombre es Palonquis Brillante y estoy rodeada de personas que amo, que quiero, que I love you. Digan algo, por favor. Paloma estaba de Dios mío. crucero, pero un crucero muy largo. No, Ella está regresó. como anda Olvis, naufragando. De paseo. Dios De mío. paseo. Bueno, vamos a darle rápido a esto. Sí, Vamos a empezar directo, porque este es un tema que tenemos hoy que es muy interesante. Yo sé que muchos quizás ahora mismo se están enfrentando a esta situación. Y antes de, quiero leer el versículo base de nuestro tema de hoy, que dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Romanos 12:2 en la versión DHH. Hoy estaremos hablando sobre cómo vencer las voces negativas que llegan a nuestra mente. Muy Ay, fuerte. Dios mío. Y antes de iniciar en el tema así como tan profundo, yo quiero que hablemos un poquito de dónde proviene, de cómo surgen esas voces negativas, de cómo se introducen en nosotros, en nuestros pensamientos y, como dice la Biblia, nos hacen cambiar totalmente lo que es nuestra manera de vivir. Así Wow. es. Yo de verdad que recordando así, en mi infancia, yo recuerdo que yo siempre decía, ven acá, pero ¿será que uno tiene un angelito y un diablito? Porque siempre era como una vocecita que te decía como que tú tienes que hacer las cosas buenas, pero había otra que te decía tú tienes que hacer las cosas malas. Entonces yo de verdad que yo no sabía, yo pensaba que yo literal me estaba volviendo loca. Porque uno cuando está en la infancia y va desarrollándose, pues uno va autodescubriéndose ya en cuanto a el género, a la personalidad, nuestras actitudes, todo eso. Pero esas voces que comienzan en nuestra cabeza, uno no sabía de dónde venían. Yo decía cuando me pasaban esas situaciones, la voz del sí, la voz del no, la voz del Dios, la voz del diablo. Pero el tema está muy importante. Y en realidad tú preguntabas que exactamente de dónde provienen esas voces negativas que muchas veces nosotros tenemos en la mente. Tú sabes que en nuestra niñez nosotros nos convertimos en víctimas de la voz negativa de nuestros padres o de la sociedad en la que nosotros nos desarrollamos. Donde tu padre te dice a ti, si tú fueras como fulano, si tú hicieras la cosa mejor porque tú siempre la haces mal, o donde quizás los amigos tuyos te ven haciendo algo y te dicen no porque tú no das para eso, eso que tú haces, tú lo haces mal. Realmente mientras nosotros vamos creciendo, eso se va como olvidando, pero eso se queda en nuestro subconsciente y por eso es que eso viene y sale a la luz cuando nosotros ya tenemos cierta edad y nos toca hacer cierta actividad. Por ejemplo, cuando quizás te toque cantar o hacer una presentación delante de un público, que tú sientes como esa negatividad y como esa timidez que tú tienes, wow, es que yo no lo voy a poder hacer, es que si lo hago como que me va a salir mal. Ya esa voz a la que tú fuiste receptivo en un momento, viene y sale a la luz en el presente y te limita a hacer lo que tú puedes hacer, pero por ser receptivo a esa voz que se archivó en tu inconsciente, no lo hace. Porque ya la voz a la que tú fuiste víctima de tu padre es esa voz que se crea y tú eres tu propia víctima, porque tú utilizas esa voz que ya no la utiliza la voz de tu papá, sino que tú la utilizas porque tú la tienes ahí y tú empiezas a autolimitarte diciéndote, no, es que yo no lo hago bien, es que fulana lo hace mejor que yo. Sí. Entonces tenemos esas voces negativas y nosotros mismos la utilizamos para autolimitarnos. Así es. Y agregando también un poco con esto, es que también nos trae lo que es falta de identidad. A veces ni siquiera podemos entender para lo que fuimos creados, porque, como dice Jesús, esas voces que se vienen ahí desde pequeño,
trabajando en uno, ya cuando uno llega a cierta edad, ya eso te limita a tu poder ser todo lo que tú tienes dentro. No que me dijeron eso y esa voz ahí entonces comienza a trabajarte, a trabajarte, a trabajarte. Y ya tú vas perdiéndote a tu verdadera identidad. O sea, ya tú vienes siendo lo que el otro dice de ti. Exactamente. Y así tú no puedes conocer ni tus dones, ni tus talentos, ni para qué fuiste creado. Nada, porque realmente tú estás viviendo por lo que el otro te dijo que tú eres. Porque nosotros mismos ya nos convertimos en víctimas de esa persona, de esas voces externas, que luego pasan a ser voces internas utilizadas por nosotros mismos, donde nosotros mismos no hablamos, pero luego pasan esas voces a ser utilizadas por el enemigo, donde el enemigo utiliza ese mismo recurso que alguien te inyectó en un momento, y quizás tú fuiste llamado para algo, para predicar, fuiste llamado para hacer tal asignación, pero como el enemigo sabe tu asignación, utiliza la voz que en un momento te limitó para limitarte a ti y que tú sientas que tú no eres capaz de eso. Entonces me llama la atención lo que dice el versículo que nosotros leímos al iniciar, porque hay una parte que dice, cambia tu manera de pensar, porque así cambia tu manera de vivir y llega a conocer la voluntad de Dios. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios conmigo? La voluntad de Dios conmigo es que yo empiece a predicar, pero en un momento yo lo hice, quizás no lo hice tan bien, pero alguien me hizo un comentario que me inyectó esa negatividad y ya yo dejo de cumplir lo que Dios quiere hacer conmigo porque tengo una voz negativa que el enemigo lo utiliza para limitarme. Así es, para trancarte. Y haciendo como recogiendo lo que ustedes han estado diciendo, de que es muy importante esa infancia, de que no vayamos en algún momento cuando nos toque a nosotros ser padre, a traumar a nuestros hijos. Hay que saber bien cómo decimos las cosas, hay que saber las palabras que salen de nuestras bocas, porque la palabra tiene poder y aquí lo estamos viendo. Si tú como madre o padre desde pequeño bloqueas a tu hijo con el no, el no, el no, el no, cuando el niño crezca, se va a limitar, ese no le va a resonar en su cabeza o quiere emprender tal cosa y va a venir el bloqueo del no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también, como decía Palonsky, en cuanto a la identidad, si tú no sabes quién eres, para qué naciste, entonces tú vas a dejar que los demás puedan opinar acerca de ti. Pero nosotros nacimos con un diseño, con una esencia, así como dice la palabra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas de mí y luego fueron hechas. Entonces es importante saber quién soy, para qué nací y qué voy a hacer. Es muy importante tener esto claro para que los demás no nos definan, sino que ya nosotros estamos definidos porque sabemos lo que somos. Y tal vez el público pueda decir o pensar de que ninguno de nosotros tenemos hijos, tú que hablabas de los niños, pero por lo menos yo voy a hablar de mi caso, uno viene de ahí. O sea, uno viene trabajando eso, que desde niño, que desde la infancia, o sea, que en tu casa. Y uno viene desde ahí, uno viene como que hoy pudimos vencer eso y queremos que tú también puedas vencerlo. Yo hablaba en otro segmento que tenemos de Dosis de Amor, de el personaje de Jabes de la Biblia. Y yo pensando ahora que hablamos de eso de los pensamientos negativos, o sea, yo me imagino por todos los pensamientos que Jabes tuvo que enfrentar para poder combatir eso, de que su madre le dio a luz, le puso ese nombre porque lo dio en dolor. Sí. Entonces, así como él también pudo, yo entiendo de que, y como también nosotros pudimos, de que todo el mundo podía hacerlo. Y yo me atrevo a decir que a nosotros, los cristianos, o sea, los pensamientos negativos le atacan a todo el mundo. Así es. Pero yo entiendo que a los cristianos como que le ataca más. Un poquito más fuerte. Como que hay una dosis como porque un poquito más elevada. Estamos descubriendo, estamos comenzando, el enemigo no le va a agradar eso, como siempre a veces hemos dicho también. Claro. Es que el campo de batalla es la mente. Es que fíjate de algo. En los proverbios hay una parte donde dice, como son los pensamientos del hombre, así es. Tal es él. O sea, tremendo. Si el enemigo quiere que tú seas de una manera muy diferente a la que Dios quiere que tú seas, o a la que el diseño que Dios tiene contigo determinó que tú ibas a ser, ¿qué el enemigo va a utilizar? ¿Por dónde el enemigo te va a atacar? Por la mente. Así es. Y entonces cuando te ataca por tu mente, entonces al final, si tú tienes esa debilidad y eres receptivo a la mentira del enemigo, te va a convertir en lo que él quiere que tú seas. Así es. Porque el enemigo tiene un temor, y el temor es
que el propósito que tú tienes de Dios le causa amenaza a él. Entonces él tiene que buscar una estrategia como para limitar eso. Entonces él ataca tu torre de control. Así es. Y si tú no tienes un fundamento muy claro de lo que tú eres, como ustedes decían, fácilmente tú llegas a ser lo que el enemigo quiere que tú seas. Entonces ahí está la palabra de Dios, donde nosotros tenemos que contraatacar la mentira y la voz del enemigo que llegan a nuestra mente. Porque muchas veces el enemigo te tira esta, no, que tú no eres para eso. Y no solo te llegan por voces de administraciones del enemigo, sino que utiliza personas clave en tu vida para decirte, fulano, mira, no haga eso. Claro. Las personas que te rodean. Tú no sirves para eso. Pero ahí es donde tú tienes que refugiarte a la palabra y decir, espérate, no, es que la Biblia me dice que yo soy esto, no, es que tú no tienes valor, no, la Biblia me dice que yo soy linaje escogido, no, que tú no eres importante, no, es que yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nosotros tenemos que utilizar una palabra para contraatacar. Exacto. Lo difícil no es ser atacado, lo difícil es tú ser atacado y no tener una respuesta para defenderte de eso. Así mismo es. Sí. Y también como mostrarle al público de cómo podemos contrarrestar esos pensamientos. Yo pensaba y decía de que la única forma de que podemos sacar esas voces negativas de nuestro pensamiento es esa, conociendo la palabra, porque el enemigo te va a decir una palabra, pero en la Biblia está todo. Todo lo que Dios ya dijo. Entonces, no existe como una palabra que él se puede inventar, que la Biblia no tenga para devolver. Es que en muchas ocasiones nosotros mismos somos más malos con nosotros que el enemigo. ¿Te digo por qué? Porque, ok, la pastora en estos días hablaba de una frase y decía que nadie te puede herir sin tu consentimiento, ¿verdad? Ok, pero también eso se utiliza, el enemigo a mí no me puede limitar sin mi consentimiento. Porque hay muchas cosas que me pueden ayudar en la Biblia, como decía Panofsky, pero va a depender de mí si yo quiero escoger eso como ayuda. Porque el enemigo, claro, obviamente te va a infundir pensamiento negativo, pero tú tienes un versículo donde habla que tú tienes que pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Pero muchas veces tú prefieres darle cabida a esos pensamientos negativos que te llegan y te olvidas de aferrar tu pensamiento a lo que dice aquí. Porque obviamente van a llegar pensamientos negativos. Claro. Pero ¿cómo te hace sentir esos pensamientos negativos, esos pensamientos que tú muchas veces tienes en tu cabeza? A diferencia de cómo tú te sientes cuando empiezas a meditar en la palabra del Señor. Así es. Algo que escuché de una psicóloga es que ella dice que todas las enfermedades, o sea, no ella, eso la ciencia, ¿verdad? Y ya a nivel de médico, de cómo todas las enfermedades, hay algunas que se pueden prevenir. Se puede prevenir el cáncer de colon, uterino, hay muchas enfermedades que se pueden prevenir. Y dirán, pero Priscila, ¿cómo yo puedo prevenir los pensamientos negativos que lleguen a mi mente si ellos a mí no me avisan? Ellos no me avisan, ellos agarran y llegan y punto. Pero entonces, ¿qué pasa? Ellos no me avisan que van a llegar, pero hay un manual que ya Jesús sabía lo que íbamos a pasar y nos dejó la Biblia, que es nuestro manual. Entonces, cuando esos pensamientos llegan, nosotros tenemos que contraatacarlo con lo que decía ahora mismo Jesús, con la palabra de Dios. Viene un pensamiento negativo, le aplico la palabra de Dios. No dejo que esos pensamientos negativos me gobiernen a mí, sino yo con la palabra, entonces derrumbo todo argumento que se quiera levantar contra el Señor. La ciencia dice que la mayoría de nuestras enfermedades físicas y mentales provienen de un pensamiento. Sí. Por eso es que mientras tú no sabías el diagnóstico, tú te sentías bien. Después de que te dieron a conocer ese diagnóstico, tú te empezaste a afligir y te empezaste a sentir mal. Porque mientras tú piensas, tú estás creando. Y fácilmente lo que tú estás creando es lo que te va a perjudicar a ti. Aún más. O sea, si yo sé que tengo una enfermedad y empiezo a meditar de esa enfermedad, por más que yo físicamente quiera alejarme de esa enfermedad, si yo no me alejo mentalmente y me quedo pensando en ella, aunque yo busque pastillas, aunque yo vaya al médico, aunque yo me consulte con lo que sea, es que no se trata de que tú te acerques de la salud físicamente. Si tú te estás acercando a la enfermedad mentalmente, es el problema de nosotros, que no sabemos que mientras pensamos en las cosas malas, mientras le damos cabida, estamos creando eso mismo que al final nosotros vamos a traer.
Así es. Y otra cosa, Jesús, es que muchas veces estamos nosotros en momentos placenteros. Por ejemplo, estamos inaugurando X o cualquier cosa y ya no disfrutamos el presente, no disfrutamos el hoy, sino que comenzamos a pensar en lo de mañana, en lo de pasado. O sea, comenzamos a pensar en el futuro. Eso es todos los días. Y la Biblia, ¿qué dice? Que no nos Cada día tiene su angustiemos, propio afán. porque cada día tiene su propio afán. Vamos a concentrarnos a disfrutar este momento tan bonito. Entonces, nosotros nos vamos intoxicando con esos pensamientos que van a llegar a nuestra mente. Vamos a vivir el momento, vamos a vivir lo que estamos, esto que estamos pasando ahora, vamos a vivirlo, no vamos a pensar en lo que viene mañana, porque eso nos trae angustia, nos vamos intoxicando. Entonces, viene la ansiedad. ¿Qué pasará? ¿Y qué voy a hacer? No, hay que tratar de disfrutar las cosas, de vivir el presente. Como decía nuestro pastor, o sea, el día a día. Hay que aprender a disfrutarlo y no traer esa ansiedad de a través de esos pensamientos, quitarlo. Es así. Muchas veces mayormente nosotros vivimos en un pasado o en un futuro. Porque yo estoy aquí, pero mientras estoy aquí estoy pensando en lo que voy a hacer ahorita. Así es. Pero antes de llegar aquí, estaba haciendo otra cosa y estaba pensando que venía para acá. O sea, nosotros mayormente nunca vivimos el presente ni Y el ahora. adelantado en los tiempos. Y ese es el mayor problema que nosotros tenemos. Porque al final, tú quieres que llegue eso, pero cuando eso llega, ya tú no estás pensando en lo que tú querías que llegara, porque tú estás pensando en otra cosa. Así es. Ahora, hay algo más importante que nosotros no podemos dejar. Y es esas voces negativas que muchas veces te llegan en contra de tu prójimo. Alguien no te ha hecho nada malo y ya tú tienes cierto pensamiento en contra de esa persona. No, es que esa persona no me cae bien. No, es que esa persona realmente no es compatible conmigo. Y esa persona mayormente, o en muchas ocasiones, ni ha pasado palabra contigo, pero ya tú tienes esa voz negativa que te ministra. Y mayormente cuando Dios quiere utilizarte en una unión con una persona, el enemigo utiliza esa voz. ¿Sabe para qué? Para que el propósito que Dios tiene contigo y esa persona no se cumpla. Y entonces tú te das cuenta después cuando tú conectas con esa persona y tú le dices, wow, fulano, tú no sabías que yo tenía una batalla. Si tú supieras todo lo que yo pensaba en contra de ti. Ay, sí. Pero me voy más allá. Tú hablaste en cuanto vienen esos pensamientos negativos que lleguen a nuestra mente contra un prójimo. Pero en cuanto llega a ti mismo, porque si tú le das cabida, deja que tomen posición sobre ti, entonces eso te lleva a una depresión, que no nos vamos a entrar en ese tema porque es bastante amplio y no es el tema de acá. Pero, ¿qué tú haces para que eso no gane territorio en tu vida? Porque te lleva a cometer, o sea, viene la ira, y la ira te puede llevar a cometer cosas que no debiste. Entonces... Mira, por ejemplo, hoy me levanté y el enemigo viene y sabe que quizá Dios quiere hacer algo conmigo y contigo. Y hoy yo me levanto de mi cama y agarro el celular y cuando entro a WhatsApp veo una foto de Priscila. Y cuando veo la foto de Priscila me llega una negatividad de que, diaños, esa tipa me cae mal, que esto que sí yo qué. Si yo le doy cabida a eso, dejo que esos pensamientos negativos se inyecten en mi alma y cuando yo te vea, te voy a tratar así, porque ya yo fui receptivo a esos pensamientos negativos. Ahora, fíjate lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer. Que yo me levanté hoy con ese pensamiento negativo acerca de mi prójimo, pero yo hoy voy a agarrar y voy a buscar el WhatsApp de esa persona y le voy a mandar una nota de voz. Mira, fulana, oye, me siento bien de ser tu amigo, de verdad que quisiera verte, quisiera compartir contigo, porque tú discernes que esos pensamientos son del enemigo para ponerte en contra de esa persona. Entonces ahí es que tú le desbaratas esa voz al enemigo, porque es lo que yo digo, o sea, está bien, es que van a llegar y muchas veces tú no puedes impedir que llegue, pero vamos a ver si tú le quieres dar cabida o le limites esa voz al enemigo, porque muchas veces nosotros agarramos esa voz y es como un radio que le subimos el volumen a 100, pero ¿y por qué tú no se lo bajas? ¿Y por qué tú no cambias la frecuencia? Exactamente. Así es. Entonces después cuando vemos la realidad de que nosotros tenemos cierto conflicto con cierta persona y que esto y que esto y que fue, pero ustedes nunca
O sea, ¿qué pasó con ustedes? No, por un pensamiento que tú le diste entrada y Wow, le diste tremendo. cabida. Y no podemos Tremendo, manejarlo. tremendo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, como dijimos, esas voces negativas vienen de varios factores. Vienen desde nuestra infancia, vienen de no conocer nuestra identidad y también viene a través de la sociedad, cuando los demás opinan de nosotros. Pero también hay un tema muy importante, cuando vemos, estamos en un mundo de mucha prisa, de mucha aceleración. Viene la comparación y del emprender. Entra el emprendimiento, yo quiero poner un negocio y eso también va con la falta de identidad. Porque hay muchas personas que se ponen a hacer cosas de las cuales no nacieron para eso, porque tienen el deseo de emprender, porque todas las personas lo están haciendo, entonces fracasan. Ahí vienen los pensamientos negativos, ¿por qué fulano pudo? ¿Por qué yo no pude? Entonces es muy importante tener claro, como dijimos hace rato, nuestra identidad y de la sociedad, de no dejar que los demás puedan influir en nosotros. Exactamente. Y para como que ir recogiendo más un poco, y, o sea, nosotros no vinimos a hablar aquí como de consejos, de que, ay, nosotros sí lo hemos superado, nosotros sí lo No, hemos porque eso es vencido. diario. Siempre estamos... Siempre Sino, estamos. exactamente, es algo constante. Quizás uno de nosotros la maneja más que otro, Ujú. pero yo quisiera dejarle al público que está ahí viéndonos tips pequeños que podamos decirles de cómo poder combatir esos pensamientos negativos. El mío es de conocer la palabra. Conocer la palabra porque literal, o sea, es como, o sea, eso es como un misil. No es ni Sí. siquiera, yo no tengo que hablar. Tú me lanzas, yo te lanzo. A ti nadie te quiere. Él murió en la cruz por mí. Ya. ¡Pa! Ya, Ahí se está. cayó. Ahí está. Nadie te quiere. Eso. Se cayó ese Ya ese con argumento. eso, no. Es como un disparo. Es como un disparo, pero es que ya, yo no puedo decir más nada porque ella lo dijo todo ya. No, yo Esa es la tengo mejor uno. estrategia, bueno, que yo he utilizado y que yo sé. Sí, y yo quiero dejar un versículo rapidito que se encuentra en 2 de Corintios 10, que dice, derribando argumentos Ay. y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, que no es que yo lo voy a contrarrestar a lo loco tampoco. O sea, de que nadie te quiere. Y es que nadie te quiere. Ya. De que todo el mundo me quiere. Vamos a calmarnos, vámonos a la luz de la Estate palabra. tranquilo. ¿Me entiendes? ¿Dónde vino ese pensamiento? Exactamente. Espérate, que yo te voy a llevar cautivo a la obediencia de Cristo. Porque Exactamente. No es de que yo voy a estar de que, en una discordia constantemente, que tú me dices que yo te digo, no, espérate, vamos a eliminar eso por Claro. completo. Así es. Y yo también digo nuestras armas de milicia. Ay, sí. Ya tú mencionaste la palabra de Dios, pero nuestras armas de milicia también son el ayuno y la oración. ¿Por qué? Porque esos pensamientos negativos van tomando fuerza hasta donde tú lo vayas dejando que tomen. Entonces hay un momento donde tú estás lanzando, te están lanzando, tú lanzas, te están lanzando, pero no basta. Sí. Entonces, ¿qué tú tienes que utilizar? Mis armas de milicia. Y esas armas de milicia son el ayuno y la oración acompañado con la palabra. Es una bomba de tiempo, señor. Exactamente. Y nosotros no podemos terminar sin decir de esas voces que te llegan cuando tú cometes un error o cuando tú fallas, cuando tú le fallas a Dios. Porque en muchas ocasiones nosotros cometemos errores y nos quedamos en el error por las voces de acusación que el enemigo te envía, por esa culpabilidad que te visita, que quizá tú te quedas ahí en el error neutro, no porque no hay un perdón para ti, sino porque tú le diste más atención a la culpabilidad y a la acusación del enemigo y te olvidaste del amor eterno que Dios te ofreció para ti. Te olvidaste de que Él se perfecciona en tu debilidad. Te olvidaste de que Él dejó el perdón porque exactamente habían personas que lo iban a necesitar porque iban a fallar. Si nosotros no necesitáramos el perdón, entonces quizá no hubiera una diferencia de Dios y nosotros porque nosotros fuéramos perfectos igual que Él. Sí. Pero como Él es soberano y Él sabe que nosotros tenemos debilidad, Él deja ese perdón para ofrecértelo a ti en los momentos que tú fallas. Y ¿sabe lo que es más difícil? Cuando en muchas ocasiones tú te hincas a orar y dices, Dios, yo no voy a fallar, yo no lo vuelvo a hacer. Pero pasa un día y tú vuelves a hacer lo mismo que dijiste que no iba a volver a hacer. Sí. Entonces el enemigo utiliza la voz diciéndote, Dios no te va a perdonar. Tú lo coges de relajo. Pero tú tienes que tener muy claro que Dios se perfecciona en tu debilidad. Amén. Y que se necesita esa falla tuya para que el Señor utilice su perdón y te pueda perdonar.
Así que cualquier persona que se encuentre en esa situación, yo quiero que tú tengas en tu mente que con amor eterno Dios te tomó y con brazo de misericordia te llama. Wow. Y a pesar de que tú tengas tu debilidad y que tú digas que yo no puedo, es que siempre yo pido perdón, es que siempre me humillo y vuelvo a hacer lo mismo, no importa. Esas son las personas que Dios busca. Porque Dios no vino a buscar a la gente sana, Dios vino a buscar a la gente enferma como tú, que tiene muchas situaciones que cree que no puede superar, pero se trata de la fuerza de Él y no de lo que tú puedas hacer, porque Dios te creó y sabe y conoce tu debilidad, pero Él está listo para perdonarte. Amén, amén, amén. ¿Tienes algo más que quizás pudiera agregar y compartir? Que esas voces negativas, aplícale el versículo de inicio. Esa voz es Pensar en todo lo renovando nuestro pensamiento para Amén. aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Nosotros quisiéramos quedarnos más, pero entendemos que, bueno, que no es el final. No es ¿verdad? el final. Pero Nos vemos en otro episodio. En otro exactamente. Nada, compartan el video. Esperamos que este Suscríbanse, video... den like, señores, den Exacto. like, suscríbanse, Por favor. compártanlo con su gente Dios bonita. mío, papá Dios, que aquí estamos. ¿cuál Miren, es ya esta volvieron batalla? los desaparecidos. Ay, oh my God. No, ¿Qué fue? No, no, ¿eh? yo no entro ahí. No entra Vamos. ahí. No entra ahí. Bueno, Que Dios. Que Dios les bendiga y esperamos que este episodio sea de de... muchas edificación para la Ay, persona. por ta. No, como Eso. como tú quieras. Nada, señores, bendiciones, que Dios le bendiga. Nos vemos en otro próximo episodio. Recuerden compartirlo con todos sus seres queridos y hasta un próximo. Bye, bye. Bye, bye.